Hola, buenas. Mi nombre es Anaís Rojas Aracena, estudiante de Ingeniería Civil Biomédica, y junto con mis compañeras Jocabet Vadillo Mejía, Damaris Farías Contreras, expondremos sobre detectando la apnea del sueño a través de la actividad eléctrica del corazón. El sueño es una necesidad fisiológica importante en la vida humana, una parte importante de la recuperación del cuerpo y la consolidación de la memoria, y un componente esencial de la salud. El creciente interés ha ido incrementándose gracias al síndrome de la apnea del sueño. Actualmente, la detección de este padecimiento se basa principalmente en la polisomnografía, PSG, que consiste en adquirir diferentes señales bioeléctricas del cuerpo humano. Las señales recogidas se procesan para analizar si hay síntomas de apnea del sueño. En este trabajo se eligieron dos señales bioeléctricas muy representativas, el electrocardiograma, ECG, y la frecuencia respiratoria. Este trabajo trata en detalle de la extracción de características y reducción de dimensión para la clasificación de señales ECG y de respiración de pacientes con apnea del sueño. Para la clasificación se utilizan los siguientes métodos: análisis de variabilidad de las longitudes RR y análisis de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se analizan los efectos y dimensiones de las características anormales durante la noche. Uno de los trastornos más comunes es la apnea del sueño, la cual se presenta cuando la respiración se torna superficial o se detiene por pequeñas pausas durante el sueño. Dichas interrupciones tienen una duración promedio de 10 segundos y pueden ocurrir más de 20 veces por hora. Uno de los métodos para estudiar y detectar la apnea del sueño es la polisomnografía. Esta técnica consiste en un análisis de señales electrofisiológicas para determinar la calidad del sueño, así como alteraciones y trastornos respiratorios. El estudio suele realizarse en la noche dentro de un laboratorio y se pide al paciente o sujeto de prueba tener un horario de sueño programado para facilitar el análisis de los datos a obtener. Monar. Actualmente, la señal ECG es la señal fisiológica más utilizada para detectar el síndrome de apnea del sueño, debido a que la señal ECG está estrechamente relacionada con el evento respiratorio alterado por el sueño. La información característica de la forma de onda de la señal ECG puede usarse como una característica que indica el evento del trastorno del sueño. Las mejoras en instrumentación biomédica han permitido pasar de una prueba de laboratorio a un análisis en casa a través de dispositivos portables. Los dispositivos mencionados mejoran la disponibilidad del paciente, aunque es necesario el apoyo de un especialista, ya que las detecciones simples, como la oximetría, no son confiables para el análisis de un trastorno respiratorio del sueño. El objetivo del proyecto de procesamiento de señales biológicas es detectar apneas ocupando solamente la señal de electrocardiograma. De esta manera se utilizan dos métodos cuantitativos. El primero estudia el análisis de las diferencias de las longitudes RR y el otro consiste en obtener la señal de variabilidad cardíaca a partir del electrocardiograma para así proceder a realizar un análisis gráfico de la presencia de un episodio de apnea en la muestra, llamado método de variabilidad de la frecuencia cardíaca HRV. Finalmente se comparan ambos métodos y se estudia su eficiencia para la detección de apnea del sueño a través de la actividad eléctrica del corazón. De las señales fisiológicas en estudio, tanto la señal ECG como la señal respiratoria están regidas por la acción del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está dividido en dos: sistema simpático, que está dirigido a mantener la vigilia y la actividad, y sistema parasimpático o vagal, que está dirigido a la relajación del cuerpo. Por lo anterior mencionado, se puede identificar que un aumento de la frecuencia cardíaca repercute directamente en una variabilidad de la señal respiratoria y viceversa. Las variables fisiológicas para el estudio son electrocardiograma, que es la señal a analizar, y la señal respiratoria, que es la señal de control. Se observa en la imagen que al comparar la señal de respiración versus la señal ECG, se obtienen diferentes visualizaciones de las señales. Se deben considerar conceptos teóricos de un ECG, tales como la amplitud, que corresponde a la distancia del pico más alto y el centro en cero de la señal, también la distancia RR, que es un tiempo entre dos latidos, entre dos puntos R. La señal ECG refleja el ciclo eléctrico del corazón. Consiste en una onda P, un complejo QRS, que es la contracción ventricular latido, y una onda T. Para desarrollar el método de detección de apnea, se calcula la secuencia RR, que es una señal derivada del ECG, que se utiliza para estimar la diferencia de las longitudes RR del ritmo cardíaco.
Bajo el principio de que la relación entre un electrocardiograma y la apnea se basa en que en el primero existe una mayor estabilidad de esta misma señal en el eje cero, como se puede ejemplificar en la flecha roja que se ve en la figura. Esta está relacionada con la señal respiratoria, de tal forma que esta se puede visualizar de la misma forma con una estabilidad en el eje cero. Por lo tanto, primero, el método consiste en analizar la señal del electrocardiograma, detectando los puntos más altos. Se calculan las distancias entre los picos RR y se determina la longitud máxima y la longitud mínima. Luego, se analiza la señal respiratoria en donde se encuentran los ceses del flujo, y esto se puede evidenciar cuando hay una pendiente que es casi nula o muy pequeña. En el paso 3 del método se calcula la diferencia entre la distancia mayor y la menor de las longitudes obtenidas. Observa cómo se tiene un patrón detectable en todas las señales encontradas y en las diferencias de longitud, en donde las señales que presentan una apnea, que es cuando hay un cese por un lapso superior a 10 segundos, está relacionada en el electrocardiograma con una diferencia de longitudes que es mucho más acentuada. En cambio, en la segunda imagen, donde la señal presenta casi nulo cese del flujo, se puede observar que la diferencia establecida de longitudes va a ser mucho más mínima en relación a la otra. Para el análisis de la apnea mediante la variabilidad del ritmo cardíaco, se hace uso de la alocación de los picos R guardando en un vector los puntos en donde se encuentra en la señal del electrocardiograma. Para obtener el HRV, se usa la función diff, la cual calcula la diferencia entre los elementos adyacentes a una determinada posición de un pico R. Esto nos muestra cómo varían las ubicaciones de estos picos a lo largo del tiempo. Luego se interpola la señal para aumentar la tasa de muestreo original de una secuencia a una tasa más elevada y se crea la señal de latidos por minuto a partir de la señal anterior. Finalmente, se grafica y a partir de un análisis gráfico se determina si el paciente tiene apnea o no. Esto por el análisis de los picos de la señal del HRV, en donde notables alteraciones de amplitud se corresponden con la falta de respiración del individuo, indicando la detección de una apnea. Analizando los resultados obtenidos, es necesario considerar que el análisis a partir de la condición de alteración en amplitud se cumple cuando el pico bajo estudio es superior a 180% de la media de los últimos 10 picos analizados. Entonces, es posible predecir la detección de apnea del sueño. Lamentablemente, en la implementación de este método no se observaron grandes diferencias en la amplitud de los picos R. Se considera que es necesario incrementar la frecuencia de muestreo del ECG para así obtener mejores resultados. Es importante mencionar que en los papers de investigación, al indagar sobre este método, mencionan que no es eficiente, ya que no obtienen resultados concluyentes. Se menciona que el algoritmo es más preciso y eficiente en la detección de episodios normales y es deficiente en la detección de apneas centrales. El hecho de que estos resultados sean deficientes puede deberse a que el HRV mide la variabilidad del ritmo cardíaco y la información respiratoria se obtiene de una manera indirecta. Como conclusión, debido a lo anterior mencionado, se concluye que el método 2 correspondiente al análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca no se considera eficiente por no tener precisión al momento de detectar apnea y analizar los resultados. Para lograr mejorar el método se requiere de un mejor procesado de la señal donde los picos R se hicieran más notorios. Además, del análisis se obtiene que, considerando una mayor frecuencia de muestreo, se puede lograr con mayor efectividad detectar apnea del sueño a través del electrocardiograma. Para aumentar la eficiencia es necesario considerar que la señal de ECG puede verse influenciada por factores distintos a la apnea, como las patologías que pueda presentar el paciente. Esto implica que los resultados no sean exactos. Además, es necesario un preprocesado de las señales y esto ayudaría a una mayor precisión, logrando obtener datos más fiables. Muchas gracias por su atención.